En este caso tenemos dos anillos de radio C1 y C2, ambos están enfrentados y sus centros pasan por el mismo eje X. Se nos pide encontrar una expresión para y de X que nos va a dar la curva de revolución que terminará definiendo una superficie mínima. Esta es, por ejemplo, la forma que adopta naturalmente cualquier sustancia que una ambos anillos y necesite minimizar su área, como por ejemplo una película de jabón como la que compone una burbuja. Necesitamos definir un funcional de área. Para esto antes vamos a recordar la fórmula de la superficie de un cilindro que va a ser igual a 2pi por el radio por la altura, donde la expresión de 2pi por el radio es justamente el perímetro del cilindro. De forma similar, para nuestro funcional de área vamos a tener 2pi por y de x en lugar del radio y raíz de 1 más x' al cuadrado en lugar de altura. Todo esto lo vamos a evaluar integrando desde C1 hasta C2 por diferencial y. 2 por pi es una constante, así que podemos sacarla de esta integral. Entonces, este funcional puede ser minimizado utilizando las ecuaciones de Euler-Lagrange, por lo que vamos a tener que el diferencial con respecto a y de la derivada parcial del funcional de área con respecto a x' es igual a la derivada parcial de este funcional con respecto a x. Entonces, la derivada con respecto a y de derivando el funcional con respecto a x' nos queda y por un medio de 1 más x' cuadrado elevado a la menos un medio por 2 por x'. Del otro lado tenemos que evaluar la derivada del funcional con respecto a x, que es igual a 0. Por lo tanto, si la derivada con respecto a y de la expresión entre paréntesis es igual a 0, significa que esa expresión es igual a una constante. Esto lo vamos a reescribir como y por x' sobre raíz de 1 más x' cuadrado es igual a la constante b. Sobre esta expresión vamos a operar algebraicamente y finalmente vamos a llegar a x' cuadrado por paréntesis y cuadrado sobre b cuadrado menos 1 es igual a 1. De esta expresión vamos a despejar x', que lo vamos a expresar como diferencial x sobre diferencial y es igual a 1 sobre y cuadrado dividido b cuadrado, todo esto menos 1 y todo ese lado derecho elevado a la 1 medio. Esto podemos resolverlo por separación de variables y nos va a quedar que la integral con respecto a x es igual a la integral de 1 sobre raíz cuadrada de y cuadrado dividido b cuadrado menos 1 integrado con respecto a diferencial y. Resolviendo esto nos va a quedar que x es igual a b por la inversa del coseno hiperbólico de y sobre b más d. Este resultado pueden sacarlo de cualquier tabla de integrales. Ahora bien, si ustedes se fijan la forma que tiene el funcional de área, donde tenemos una función f de y multiplicando la raíz cuadrada de 1 más x' cuadrado, podemos utilizar la expresión que habíamos definido en un video anterior y determinar que este funcional va a tener un mínimo cuando se cumpla la expresión de 1 más y' cuadrado es igual a b por y cuadrado. A partir de esta expresión podemos desarrollar y llegamos a diferencial y sobre diferencial x es igual a la raíz cuadrada de y cuadrado sobre b cuadrado menos 1, que finalmente nos va a llegar a la misma expresión que habíamos definido recién para x. Ahora bien, si nosotros despejamos y de esta expresión, nos va a quedar que y es igual a b por el coseno hiperbólico de 1 sobre b por x más d. De esta expresión nosotros tenemos dos incógnitas que son justamente b y d y las podemos determinar a través de las condiciones de contorno, donde se tiene que cumplir que el valor de y nos va a verificar C1 y C2. En este caso nos va a dar que C1 es igual a b por el coseno hiperbólico de 1 sobre b por, en lugar de x vamos a poner a sub 1 más d. Y de forma similar vamos a hacer lo mismo para las segundas condiciones de contorno, C sub 2 y A sub 2. De este modo, resolviendo este sistema, podemos encontrar las expresiones de B y D. Con esto terminamos de definir la ecuación de la curva que define la superficie de revolución que minimiza el área entre los dos anillos.